la peor tragedia para un cristiano. ¿Cuál puede ser la peor tragedia para un cristiano? Bueno, que Dios nos abandone, ¿verdad? La peor tragedia, hermano, no es que a usted lo corran de la iglesia. Hay muchas iglesias donde usted puede ir a congregarse. La peor tragedia es que a usted no lo quieran los hermanos. No, hombre, eso no. A Jesús no lo quisieron sus mismos hermanos. Y sin embargo, Él cumplió su propósito. La peor tragedia, hermano, no es que usted se quede sin pisto. Eso no es tragedia, hermano. Eso es doloroso, pero no, al tiempo se recupera, ¿verdad? Y pudiéramos seguir mencionando, hermano, cosas que pudiéramos nosotros mencionar como tragedia, pero realmente, hermanos, la peor tragedia es quedarnos sin la presencia de Dios. Amén. Dios nos libre, hermano, que la iglesia se quede sin la presencia de Dios. ¿Cuántos han sentido su presencia hoy? Bueno, yo he sentido su presencia esta mañana. Pero qué triste sería, hermanos, que vengamos aquí, hagamos fiesta, hagamos de todo y no sintamos nada. Nos iríamos secos, nos iríamos, hermanos, quizás alegres, ¿verdad? Pero vacíos. Pero a veces, hermanos, tal vez aquí, bueno, hoy va a haber tamales de elote, ¿verdad? Al final, usted se va a ir comiendo unos ricos tamales de elote. Pero aunque no haya eso, hermano, uno sale, pero sale quizás satisfecho en el alma porque hemos estado en la presencia del Señor y el Señor ha estado con nosotros. Pero, ¿qué pasó entonces? En primer lugar, ¿qué pasó cuando Dios se apartó de Sansón? ¿Qué es lo que le pasó a Sansón, hermano? Si usted ha leído la historia de Sansón, se dará cuenta que a Sansón le ocurrieron muchas cosas, pero una de ellas, hermanos, es que perdió sus fuerzas. ¿Está conmigo, verdad? Sansón, lo primero que perdió fueron sus fuerzas. Las fuerzas, hermanos, equivale a decir que perdió su poder, perdió su autoridad, perdió la unción que estaba sobre él. Fíjese que Sansón, hermanos, él cuando está jugando con Dalila, él está haciendo un juego por sus fuerzas. Y él juega de una manera, juega de otra. Le dice a Dalila, no, es que si me hacen esto, entonces yo voy a hacer como todos los demás. Y se lo hacen y él sale victorioso. Y luego le vuelven a hacer otra cosa y él dice, bueno, es que si me hacen aquí, entonces él está jugando. Sansón es seducido por aquella mujer. Pero me llama la atención que Sansón dice, mira, lo que pasa es que mi fuerza radica en mi cabello. Yo nunca me he quitado el cabello, jamás. Jamás ha pasado una navaja por mi cabeza. Yo le pregunto a usted esta mañana, hermano, ¿es cierto que la fuerza de Sansón consistía en su cabello? De manera dice que no. ¿Quién otro opina? ¿Era cierto eso? ¿Sí o no? ¿Aquí? ¿Era cierto que la fuerza consistía en el cabello de Sansón? Parece que la mayoría dice que no, ¿verdad? ¿Y entonces por qué se le quitó cuando le cortaban el pelo? Fíjense, hermano, que eso nos puede a nosotros llevar a pensar y nos debe de hacer pensar que la fuerza, la capacidad, o sea, lo que nosotros, hermanos, tenemos de Dios no radica en lo que nosotros hacemos, en mis capacidades. Vaya, por ejemplo, hermano, mire, se nos llama a oración, se nos llama a ayuno, se nos llama a vigilia, se nos llama a consagración, se nos llama a todo eso, y todo eso es correcto, pero al final, hermanos, no vamos a decir yo porque oro tanto,
o yo porque ayuno tanto, es que soy un buen cristiano. Entonces, ya eso es como Sansón diciendo, mi cabello es el que me da la fuerza. Yo creo, hermanos, que si Sansón hubiera dicho, mira, la verdad, te voy a decir la verdad, pueden hacerme todo lo que ustedes quieran. Pueden atarme, incluso pueden volarme toda esta mecha que tengo, pero no radica, mi fuerza no es mía, mi fuerza viene de parte de Dios. Yo le digo que aunque le quiten el cabello, no le quitan la fuerza. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero él dijo, no, mi fuerza radica en mi cabello. Y eso, el cabello era de él. Era cierto. Él, hermano, el cabello lo que le indicaba a él que era una persona consagrada a Dios. Desde su concepción. Él había sido consagrado a Dios. Desde antes que naciera, él ya había sido consagrado a Dios. Pero al final de todo, hermano, la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba esa fuerza. Le daba la capacidad, le daba el poder, le daba la autoridad, le daba la unción. Mire, era tanta la unción de Sansón, hermano, que con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. Alguien dijo, hermano, si con la quijada de un asno mató a 1000, ahora con el burro entero, se acaba toda la nación. A ver, ¿verdad? Pero lo cierto, hermanos, es que cuando Dios se aparta de Sansón, él pierde toda su fuerza, pierde su autoridad, pierde su poder, pierde la unción. Luego, hermano, otra cosa que pierde Sansón son los ojos. Mire, hermano, seamos un poco realistas, ¿verdad? Vaya, nosotros, hermanos, como vemos, nosotros caminamos donde queremos, ¿sí o no? Y vamos donde se nos antoja ir. No andamos pidiéndole ayuda a nadie. Entonces, prácticamente, hermanos, nuestra vista es como una dependencia de parte de Dios, ¿verdad? Que aunque no lo digamos, pero sabemos que a través de lo que Dios nos ha dado, esa vista que Dios nos ha dado, algunos miramos más, otros menos, pero si vemos, hermanos, nosotros nos dirigimos donde queremos, ¿verdad? Entonces, para mí, el perder los ojos significa, hermanos, que ya no dependió de la guianza de Dios, sino que ahora dependía de la guianza del enemigo. Porque ahora le habían asignado un lazarillo, así le llaman al que guía ciego. Habían asignado un muchacho allí para que lo anduviera guiando, para que lo anduviera llevando. Y ese muchacho era un filisteo, era el enemigo. Entonces, Sansón, hermanos, ahora, antes era guiado por Dios, ahora es guiado por el enemigo. Mire qué desgracia, mire qué tragedia. Cuando Dios abandona a alguien, hermano, ¿quién lo guía? El diablo. ¿Hacia dónde lo guía? Hacia las tinieblas, porque dice la Biblia que, hermano, alguien que pierde la vista, ¿qué mira? Pura tiniebla, pura oscuridad. 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo, verdad? Entonces, mire, ¿por qué le llamo yo la peor tragedia para un cristiano? Porque, hermanos, si Dios nos abandona, estamos en la desgracia. Porque ahora, hermanos, Sansón era un hombre temido. Sansón era un hombre, hermanos, que donde lo veían, los filisteos temblaban. Y no le hablo de cualquier filisteo, no, hombres de guerra, hombres valientes, hombres que no le tenían miedo a nada, pero sin embargo a Sansón le tenían miedo, porque conocían
la fuerza que él tenía. Pero ahora, hermanos, sin la presencia de Dios, sin su fuerza, sin sus ojos, ¿de qué sirvió Sansón? De payaso. Ellos dijeron, traigan a Sansón para que nos divierta. Queremos divertirnos. Y llevaron a Sansón, hermanos, y cualquiera pasaba, le daba su puñetazo. Antes nadie lo tocaba. Antes nadie podía hacer nada con él. Sin embargo, ahora, sin la presencia de Dios, cualquier hermano pasaba, hasta el más débil pasaba y le daba su puñetazo en la cara. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenía la presencia de Dios, ya no tenía la cobertura. Perdió su respeto, perdió el valor, como que como persona tenía la admiración, y hoy cualquiera, hermanos, lo hacía como él quería. Entonces, hermanos, así es como termina todo aquel a quien Dios abandona. ¿Cierto o no, hermano? Mira una persona que se va al mundo, hermano, dice, ya no quiero nada, yo no vuelvo, y se va y se pierde. ¿Cómo queda? Miren, ve, la gente se ríe. Ya ves, yo te dije que no digas nada, que no, bueno, sirve de payaso. Sirve de payaso, pierde el respeto, pierde la dignidad, pierde todo, hermano. Nadie le guarda respeto ya. Como cristiano, hermano, mire, Sansón cuando estaba con la unción, cuando tenía la unción de Dios, hermano, todo el mundo lo respetaba. Todo el mundo lo respetaba. Pero ahora sin Dios, hermano, nadie lo respeta. Qué tragedia, hermanos, quedar sin la presencia de Dios, ¿verdad? Yo, hermanos, yo pido que ustedes reflexionemos todos, porque esto nos abarca a todos. Todos estamos ahí en el mismo juego, nadie puede decir, no, a mí, no. Todos, hermanos, debemos de cuidarnos, porque andar jugando con el pecado, hermanos, Dios al final nos puede abandonar. Andar jugando, hermanos, a que somos creyentes. Hoy estamos en la iglesia, mañana estamos en el mundo. Hoy estamos aquí adorando a Dios, mañana estamos allá haciendo cosas, hermanos, que no son agradables a Dios. Y si estamos en ambas cosas, entonces, mire, Dios levantó a Sansón con un propósito. El propósito de Sansón, de Dios en Sansón, era que él destruyera a sus enemigos, que eran los filisteos. Sansón tenía que pelear. Y mire, hermano, algo bien interesante que me viene a la mente. Mire, hubieron personas que necesitaron de un ejército. Por ejemplo, Jefté necesitó de un ejército. Otoniel, que fueron jueces, necesitó de un ejército. Débora y Sísara necesitaron de un ejército. Gedeón necesitó de un ejército. Fueron 300, pero eran un ejército. Pero Sansón no necesitaba de un ejército, él solo. ¿Está conmigo, verdad? Él solo, hermanos. Así estragos. Y mire, era tan sutil que él se iba a meter a las ciudades filisteas y ahí los hacía daño. Entonces, él solo. Imagínense si no era especial ese hombre. Es triste, hermano, cuando un creyente, hermano, de esos ungidos, ¿verdad?, se va al mundo. ¿Sí o no? Es triste, hermano. Ministros o líderes o laicos, hermano, pero de esa gente que se somete, que se mete con Dios y los demonios huyen, corren cuando lo miran. Pero ya, hermanos, en el mundo los demonios se le encaraman y lo hacen como quieren. ¿Por qué? Porque perdió
lo que Dios le había dado. Veamos otro que perdió también, se le fue, hermanos, la presencia de Dios. Y hablo de Saúl. El rey Saúl, hermanos, en el capítulo 16, también 16, mire. Y en el versículo 14, primero de Samuel 16, 14. Coincidencia que en el mismo capítulo, ¿verdad? Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, esa frase, de parte de Jehová, es permitido por Jehová. No es que Dios se lo mandó, no que Dios lo permitió. Así se debe de entender el texto, ¿verdad? No es que Dios tenga espíritus malos ahí a la orden y más nada. No, Él permite, porque se apartó de Él, entonces permite que el espíritu malo se apodere de Él. Entonces Dios también había elegido a Saúl. Saúl fue elegido para ser rey y cuando ya se sintió que estaba estable, dejó de seguir las instrucciones del Señor. Qué situación más difícil, ¿verdad? Porque Saúl, hermanos, Dios lo escoge. Él era un hombre, aunque dice que era alto y bien parecido, o sea, tenía buena fisonomía, buen físico. Entonces Dios lo elige y entonces él era un hombre tímido, porque cuando se da cuenta que él lo van a ungir como rey, a presentarlo como rey, él mejor se esconde. Así era su carácter, tímido. Sin embargo, lo sacan de allí, lo llevan, lo presentan como rey. Y él, cuando va a pelear la primera vez, él con miedo lo hace. Y Dios lo respalda. Trae, ¿cómo se llama? La victoria sobre el pueblo de Israel. Y derrota a sus enemigos. Luego pelea con otras naciones y sale victorioso. Pero cuando ya eso sucede, él como que se le va el humo, ¿verdad? A la cabeza. Ya sale hinchado con el pecho hinchado allí. Entonces él ya no necesita de seguir las instrucciones de Dios. Porque él ya se siente estable. Ahora ya me respeta como rey. Ahora a mí me llaman rey porque la gente, hermanos, tenía la costumbre que cuando el rey obtenía una victoria, las mujeres cantaban, danzaban, le cantaban canciones, y la gente, hermanos, aplaudía, le hacían una entrada triunfal. Entonces Saúl dijo, ahora ya no necesito de Dios, ya estoy bien. Como quien dice, gracias a Dios por lo que me has traído hasta aquí, pero de aquí en adelante, no te preocupes, yo sigo haciendo las cosas. Dejó de obedecer a Dios y se dejó guiar por sus propios sentimientos. Eso le pasó a Saúl. Ya dejó de obedecer a Dios y se dejó de guiar él por sus propios sentimientos. Se volvió un egocéntrico. Pensó que ya no necesitaba de Dios para tomar decisiones. Por eso él dice, bueno, Samuel ya no vino, así que tráiganme la víctima, tráigame el holocausto, y lo partió, le prendió fuego y dijo, vaya Dios, aquí está. No necesitamos a Samuel. Y eso desagradó a Dios. Porque él ya tomaba sus propias decisiones, ya no consultaba a Dios. Él nunca reconoció sus errores. Nunca reconoció sus errores, sino que para salir bien culpó al pueblo delante de Samuel y le pidió que él viniera para que Dios lo honrara delante del pueblo. O sea, él se preocupó más por él mismo, se convirtió en una persona insegura y comenzó a preocuparse por resaltar más su imagen que buscar agradar a Dios. Cualquier parecido es pura coincidencia. Sí, porque hermanos, mire, hay gente que se olvida de dónde Dios los sacó. Se olvida quiénes eran.
Hay gente que se olvida, hermanos, dónde estaban. No valían nada, no tenían nada. Personas, hermanos, a quien Dios los sacó, les dio una familia, les dio hijos, les dio casa, les dio una iglesia, les dio hermanos, les dio privilegio, les dio, hermanos, todo. Y una vez cuando ya están estables, hermanos, se creen que ellos lo han logrado todo por sí mismos. Y dicen, a mí me cuesta todo esto. Así dijo Nabucodonosor, y lo mandaron a comer hierba como animal. Porque los humanos somos así, hermanos. Nos creemos que nosotros somos capaces de hacer todo. Nos olvidamos, hermanos, que quien da la fuerza es Dios. Que Dios es el que levanta y Dios también es el que humilla. Y Saúl se le olvidó, hermanos, y Samuel le recuerda, tú eras un pequeño, yo te saqué de allá donde estabas escondido, pero tú has violado mis pactos. Él nunca reconoció sus errores. Ahí en el capítulo 18 y el versículo 12, hermanos, quiero ver, 12, 18, 12, dice, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Ahora, Saúl ve, hermanos, que hay un muchacho allí, un joven, a quien Dios respalda y él ya no tiene ese respaldo de Dios. Y comienza a sentir, ¿qué? Celos. Saúl nunca volvió a oír al Señor y hasta el profeta lo abandonó para siempre. Así dice la Biblia, hermano, que el profeta Samuel nunca más volvió a entrevistarse con Saúl. Y lo triste, hermano, que nosotros podemos leer, que dice que un espíritu malo vino y lo poseyó y lo atormentaba. ¡Qué tragedia! Después de, hermano, de ser ministrado por Dios, si usted lee la historia, hermano, si usted se metiera un poquito a leer la Biblia, se va a dar cuenta, hermano, que Samuel, cuando lo unge, Samuel le dice, mira, Saúl, te vas a encontrar con unos profetas y vos también vas a profetizar porque el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y dice la Biblia, hermano, que así aconteció, que Saúl se encontró con los profetas y el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a danzar y a profetizar. Y dice la Biblia que Dios le cambió el corazón a Saúl. Pero luego Saúl volvió a retomar quién era y se hizo peor. Ahora, hermanos, nosotros debemos de cuidar nuestro ego, ¿verdad? Nuestro ego, hermanos, nuestro orgullo. Porque ya nosotros no somos lo que somos porque nosotros podemos, sino que es Dios quien nos ha dado esa bendición, ¿verdad? Y la gente se olvida, hermanos. Y mire, hermanos, la Biblia dice que dice Samuel que Dios dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Mire, hermano, esa palabra me pesa es algo que a Dios le dolió profundamente. Decepcionado. Dios como que se decepcionó de tal manera que dijo, me pesa, me duele haber puesto a Saúl porque él se apartó. Él se apartó de mis caminos. Y lo abandonó, hermano. Lo abandonó para siempre. ¿Cuántas veces Saúl, podemos buscarlo ahí, hermano? ¿Cuántas veces Saúl quiso buscar a Dios y Dios no le volvió a responder? ¿Qué terminó haciendo Saúl? Consultando a una bruja. Porque así terminan todos los que se desesperan para oír que Dios les hable. Van a los brujos para que ya supuestamente Dios les hable.
Y como el diablo aprovecha todos esos momentos, ¿verdad? Ahí sí, el diablo, a ti no, aquí, mira, esto y esto te va a pasar. Dios también, hermanos, mire, Dios nos amonesta hoy a nosotros también. Efesios capítulo 4, verso 30. Hay una palabra para nosotros hoy. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oiga esa palabra, hermano. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tengamos cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Pues esto quiere decir, contristar significa causar dolor, tristeza, decepción a través del pecado y la desobediencia. O sea, hermano, Dios siempre, Dios es una persona y como persona tiene sentimientos. Y aquí, hermanos, como el Espíritu es una persona, el Espíritu también tiene sentimientos. A él le duele, se entristece, se decepciona, le causa dolor. ¿Qué es lo que le causa dolor al Espíritu? Nuestra manera de vivir. Cuando vivimos mal, cuando andamos mal, cuando somos indiferentes, desobedientes a la palabra, desobedientes, hermanos, a su propósito, entonces eso contrista al Espíritu Santo, así como Dios allá con Saúl. ¿Está conmigo, verdad? Quiere decir, hermanos, que hay acciones y actitudes nuestras que desagradan al Espíritu Santo. Es decir, cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de palabra o cualquier tipo de acción nuestra que vaya, hermanos, y ofenda, puede ofender al Espíritu Santo y contristarlo. A veces nosotros, hermanos, hablamos o actuamos o hacemos cosas pensando, hermanos, que es en el Espíritu. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios no obra en la ira del hombre. Cuando estamos airados, cuando estamos enojados y decimos, así dice el Señor. No, allí no está obrando, allí es la ira del hombre. Y allí no obra el Espíritu de Dios. Sino que ahí lo que estamos haciendo es contristando al Espíritu. También cuando conocemos la voluntad de Dios y elegimos no hacerla ni obedecerla, entonces terminamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Conocemos la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero decimos nosotros, no. Mejor hago esto, mejor hago aquello, mejor hago lo otro. Pero esto no lo hago y en el corazón sabemos que esa es la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, verdad? Y yo creo, hermanos, que este tipo de palabra muchas veces nos confronta y lo menos que podemos hacer es cerrar el oído. ¿Sí? Distraernos, hacer otra cosa a modo de no oír. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿verdad? Nuestra mala conducta puede llegar a apagar el Espíritu, como lo dice 1 Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Cuando esto sucede, nos pasa lo mismo que a Sansón. Se pierden las facultades. Mire, hermano, nosotros creemos, mire, hay mucha gente que dice, no, los dones son irrevocables. Quiere decir que Dios no puede quitárselo. Si Dios le dio un don al hermano Armidio, Dios, aunque él se vaya al mundo, se pierda, ya no, Dios no se los quita. Aquí dice que sí. ¿Cómo Dios va a estar
Perdón, hermano Armidio, que lo puse en ejemplo. ¿Cómo Dios va a estar usando a alguien, hermano, que anda haciendo cosas malas? ¿Cómo Dios va a estar usando? Mire, pónganse, hermanos, que un hermano se va al mundo, que ni Dios lo quiera, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, y se vuelve un adúltero. Y Dios lo sigue usando, hermano, orando por enfermos y que se sanen. ¿Cómo cree usted eso? Y mire, hermano, hay gente que piensa así, hermano, tiene una teología liberacionista, ¿verdad? Dice, no, si Dios me dio ese don, a mí Dios me va a usar como esté. A bolo me ha usado Dios para sanar enfermos, dicen uno. Así dicen. No, si Dios, es que esos dones son irrevocables. Yo creo que no. Porque el espíritu se apaga, y cuando el espíritu se apaga, hermano, mire, ya no hay nada. Aunque Dios lo usara para sanar, hasta para levantar muertos, pero media vez se apagó el espíritu, ya no hay nada. Se fueron las facultades, los dones, el talento, ya no hay manifestaciones del espíritu. Se acabó. ¿Por qué? Porque ya Dios no está allí en esa persona. Contristaron al espíritu. Ya no hay nada. Aunque grite, baile, haga lo que quiera, ya no hay nada. ¿Por qué? Porque ya el espíritu se apartó ahí, no soportó lo que había ahí en esa persona. Y mire, hermano, Dios también abandonó a la iglesia, a una iglesia, y eso está en Apocalipsis capítulo 3. Y ahí vamos concluyendo. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 20. No lo vamos a leer todo, hermano. Pero doy por hecho que estoy hablando con una iglesia que lee la palabra de Dios, ¿verdad? Ustedes ya tienen su par de años de ser creyentes. Me imagino que más de alguna vez han de leído Apocalipsis. Algunos dicen, no, Apocalipsis me da miedo, yo no lo leo. Uy, no, es que ahí es solo cosas horribles. Es el mejor libro de la Biblia. No, tal vez no es el mejor, ¿verdad? Pero es el libro, hermanos, donde habla de la victoria de Cristo sobre el mundo, el pecado, el diablo, la muerte, sobre todo. Pero dice Apocalipsis, el versículo 20, hermanos, capítulo 3, verso 20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Cristo? Afuera. Está afuera. Porque nadie va a tocar desde adentro, ¿verdad? Si toca, porque está afuera. ¿Y quién lo había sacado? La iglesia. Que Dios nos guarde, hermano. Yo me preocupo, hermano, porque yo oigo que nos estamos tratando de justificarnos a nosotros mismos. Nos justificamos, no es que yo hago esto, yo hago lo otro, no es que yo por esto, nos estamos justificando en todo. Y eso es dañino, hermanos, para la iglesia. Justificamos todas las cosas. Mire, esta iglesia, hermano, de Laodicea, aquí se nos presenta como la iglesia tibia. Y la tibieza, hermanos, es un estado espiritual, no es físico, es un estado espiritual cuyas características, hermanos, los podemos ver que son características bien negativas. El tibio, hermano, el tibio no sirve, bueno, para Dios. El tibio, hermano, es pasivo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Significa que la gente que es tibia ve las cosas con mucha calma
y piensa que no hay consecuencias inmediatamente, se vuelven incrédulas y actúan como el sacerdote Elí. ¿Cómo actuó el sacerdote Elí, hermano? Dios le dice, o él le pregunta a Samuel, Samuel, dime qué te dijo Dios, quiero saber. Pues dice que te va a destruir a ti y a toda tu familia. Bueno, hay que haga lo que quiera, eso es ser pasivo. ¿Y cuánto se está predicando aquí, hermano? Y se está advirtiendo y la congregación, hermano, está pasivamente solo escuchando y dice, no pasa. Todavía no. Dios conoce mi corazón. Pues porque Dios lo conoce que le está hablando, hermano. Porque Dios lo conoce que le está hablando. Si no lo conociera, entonces no dijera nada. Pero Dios nos habla al corazón porque estamos bien pasivos. No se preocupe si ellos van a venir cuando ellos quieran a la iglesia. Sí, es cierto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Pasivamente, solo esperamos a que se haga la voluntad de Dios cuando Él quiera. Deberíamos de estar llorando, hermanos, por aquellos que no vienen. Más si son familias suyas. ¿Qué hacemos cuando su familiar, hermano, su pariente, ya sea esposo, esposa, hijo, le dice, no quiere ir a la iglesia? Vaya pues, ahí está, hay que cuidar la casa. Eso es ser pasivo. Yo no entiendo cómo es que alguien dice que Dios le habla y no cambia. No entiendo. ¿Usted entiende? ¿Cómo alguien viene a decir que Dios le habla pero no cambia? Entonces lo más seguro es que es mentira. Es mentira. Sí, porque si Dios me habla a mí, hermano, yo voy a correr a cambiar. Dios me habló anoche y me dijo que yo aquí y allá. Pero no cambio. Entonces puede ser mentira. No, hermano, somos pasivos. Vemos las cosas así con frialdad. Mire, los tibios se vuelven apáticos e indiferentes ante el ejercicio espiritual. Romanos 12:11 dice, ¿cómo dice? Sufridos parece que dice, bueno, leamos lo mejor, hermano. Está especulando. Romanos 12:11, ¿quién lo lee? Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo estamos nosotros? No, iglesia, evaluémonos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos fervientes en espíritu? ¿Estamos diligentemente trabajando para Dios? No, evaluémonos, hermano, no por lo que yo lo diga, no, allí el texto lo está diciendo. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos apáticos, indiferentes. No estamos ni siquiera buscando a Dios, siquiera eso, hermano. Siquiera eso. ¿Por qué no hay profetas en esta iglesia? ¿Por qué no hay gente que tenga visiones, revelaciones? Aquí soñamos, hermano, porque comemos demasiado. Hoy que he estado enfermo, hermano, he soñado un montón de locuras. Y no voy a dar eso como un sueño de parte de Dios.
Pero un sueño que realmente venga de Dios, hermano, y nos hable, no hay. No hay una visión, una revelación. No que venimos a contar cosas y nos quedamos, ¿qué podrá hacer? No, Dios, hermanos, cuando da algo lo da y dice, esto es. Dios no anda jugando a la adivinanza. Ya lo dije, hermano. Sí, es que mire, hermano, nosotros estamos y nos estamos echando la culpa unos con otros. Que el concilio, que la fraternidad, que los jóvenes. Todos tenemos culpa aquí, hermano. Estamos apáticos. No queremos hacer nada. Preferimos encerrarnos en lo que es nuestro. Nos encerramos y decimos, no, aquí no me muevo. Este pastor cree que yo le voy a estar haciendo caso. No me importa si no me hace caso a mí, pero obedezca la palabra. Por lo menos la palabra, hermano. Y yo lo que le estoy dando es palabra de Dios. No le estoy mandando a que usted vaya a barrer mi casa, que vaya a arreglar mis camas o que vaya a llenarme las pilas de agua. No lo estoy mandando a eso. Le estoy diciendo que usted arregle su casa, la suya. Y veámonos ante el espejo de la palabra, hermano. Esta iglesia era apática, era, hermano, una iglesia indiferente en el ejercicio espiritual. Su tibieza piensa que están bien, que Dios no los va a dejar solos, sino solamente ellos dejan de creer, hermanos, las cosas. Pero Dios responde así. Mire lo que responde. ¿Quién me lee? Sofonías 1:12. Sofonías 1:12. Porque hay gente que cree que a Dios no le importa nada. Dios no anda metiendo en esas cosas, hombre. A Dios no le interesan nosotros. No, si Dios tiene cosas más importantes que hacer. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Aquellos que dicen, no, hombre, si Dios no. Dios no anda poniendo cuidado a estas cositas, hombre. Y se echan la cerveza, se echan el cigarro, se pegan una bailadita por ahí. Una canita al aire. No, si Dios no, esto no. Dios lo que quiere es el corazón. Y por eso las hermanitas andan mal vestidas. Gracias a Dios aquí no hay, ¿verdad? Pero ellas andan mal vestidas. Enseñando lo que no tienen. Y el diablo le dice, así te ves linda. Y uno dice, no, nadie toma en cuenta eso. Dios dice, a eso yo los estoy viendo. A esos que dicen que Dios no hará ni mal ni bien, les va a venir juicio. Ay, Dios mío, yo creo que tremendo, hermano. Mire, los cuales dicen en su corazón, Dios no hará ni mal ni bien. No, Dios a mí, por eso no me va a castigar Dios. Yo creo que esto no es malo, dicen la gente. Y cometen un pecado y dicen, no, esto no es malo. Y puedo seguir, hermanos, pero el tiempo avanza. La iglesia tibia deja de depender de Dios. Mire el versículo 17, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Los tibios dejan de depender de Dios. Mire, háblele a un tibio del diezmo. No, yo no diezmo, a mí me va bien. Yo no diezmo y mire, Dios me ha bendecido. No necesito diezmar.
Esa es tibieza espiritual. Creo que dolió eso, ¿verdad? Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito de nada, no necesito de nadie. Soy autosuficiente, soy autosostenible. Hermanos, debemos de tener cuidado de que nuestras fortalezas no se conviertan en puntos de orgullo, porque cuando esto sucede nos alejamos de nuestra sencillez de caminar con Jesús y de depender de Él. Ya no dependemos del Señor. Cuando nosotros dejamos, hermanos, que eso nos llegue, nos vaya acumulando y nosotros decimos, no, ya, hoy tengo más que cuando creí. Dios, hermanos, puede abandonarnos en cualquier momento. Ahora, una pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios en su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz en su corazón? ¿Anoche? ¿Ayer? ¿La semana pasada? ¿El mes pasado? ¿Cuándo? Sí, pero yo digo a usted internamente en su corazón, porque a veces uno está, digamos, meditando y de repente se oye una vocecita que suena adentro, no se oye audiblemente, sino que nos dice algo en el corazón. Dios está allí, hermano. O uno está, a veces está uno orando y uno oye como que Dios le dice, mira, lee tal libro, lo que pueden leer, ¿verdad? Lee tal libro, tal versículo, y uno va, busca, y ahí habló Dios. ¿A cuántos les ha pasado eso? Bueno, hermano José decía el otro día, ¿verdad?, que Dios le dio el versículo de predicar. Es porque ahí está Dios. A eso me refiero. A eso me refiero. ¿Hace cuánto lo dejó de oír? Mire, hay creyentes que nunca lo han oído. Y se supone que el Señor está en nuestros corazones. Para que habite Cristo, dijo Pablo, por la fe en vuestros corazones. Estoy hablando palabra de Dios. Y hermano, si no hemos oído esa vocecita interna, significa que sabes que Cristo está afuera. Como en el versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy está hablando desde afuera. Desde afuera. Cuando Dios debería de hablarnos desde adentro. Dios, hermanos, nos tiene paciencia a todos. Dios le tuvo paciencia a Sansón. ¿Usted cree que a Sansón fue de la noche a la mañana? No. Fueron, ¿cuánto? 20 años. 20 años le tuvo paciencia a Dios a Sansón. Saúl, ¿cuánto tiempo Dios le tuvo paciencia? 40 años. Hasta que murió. Dios no tiene paciencia, hermano, pero el problema fue que de repente Dios se colmó de la paciencia y los abandonó. En el caso de Sansón, hermanos, él reconoció su pecado y se volvió a Dios. En el caso de Saúl, nunca reconoció su pecado. Él siempre creyó que la culpa la tenía otro y murió en manos de los filisteos. En cambio, Sansón no murió en manos de los filisteos, no, que él murió matando filisteos. Al revés, ¿verdad? Y la Biblia dice que mató más de los que había matado en toda su vida. En cuanto a la iglesia de hoy, hermanos, mire, ¿qué pasa si nosotros vivimos una vida así a medias? No le quiero decir, por no ser más ofensivo, a medias. Vivimos una vida media
así de vez en cuando, que entre camagüey y elote, ¿sabe qué va a pasar? Nos va a vomitar de su boca el Señor. Vamos a ser vomitados. Y no queremos eso, ¿verdad? Yo no quiero que el Señor me vomite. Yo quiero seguir siendo parte de su carne y de su hueso. ¿Y usted? Si el Señor ha hablado a su corazón, hermanos, esta mañana, yo le invito a que hable con el Señor, ¿verdad? Que le pida perdón y que le haga promesas, pero promesas que le va a cumplir. Que no sean promesas baratas, ¿verdad? Solo por el momento, sino que sean promesas que usted sabe que va a cumplir. Así que yo les invito a que esté de pie y oramos a Dios. Padre, hemos oído tu palabra, Señor. Yo me rindo, Señor, ante tu palabra. Desde el momento, Señor, que tú lo pusiste en mi corazón, he estado, Señor, con un corazón abierto a oír tu voz. Y esta mañana, Señor, tú me has dado la autoridad, la capacidad, Señor, para poder declarar esta palabra. Sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando al corazón de cada uno. Sea tu Espíritu Santo, Señor, haciéndole entender, haciéndole comprender, Señor, y que cada uno podamos hacer lo conveniente, Señor. Y te rogamos, Señor, como dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, no nos abandones. Ayúdanos, Señor, para recuperar, para recobrar fuerza, para levantarnos, Señor, para romper paradigmas, para romper, Señor, esquemas y levantarnos, Señor, como iglesia tuya, Señor, y poder, Señor, quitar los obstáculos, quitar, Señor, todo lo que nos hace peso, Señor, en nuestra vida espiritual. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, tomando control, Señor, de nuestra vida espiritual. Prepáranos, Señor, tu venida está cerca. Tú vienes pronto, Señor, y tu iglesia no está preparada. No estamos listos para irnos, Señor. Nos hace falta mucho. No estamos caminando de acuerdo a tu voluntad, Señor. No estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos. Nos hemos, Señor, encerrado en nosotros mismos. Creemos, Señor, que como vivimos estamos bien, pero hoy tu palabra nos ha dicho lo contrario, Señor. Ayúdanos y vuelve nuestro corazón a tu palabra, Señor, y hacia ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.